Estas compañeras que trabajaban en la iglesia eran golpeadas. Y yo con mi nueva pareja también tenía situaciones de violencia. Entonces empezamos a encontrarnos, empezamos a empoderarnos y empezamos a ser protagonistas de nuestras propias historias. Y ahí nacimos como Red de Mujeres en la Matanza. Yo aprendí un oficio y ese oficio valía y a mí me lo tenían que pagar. Entonces mi lucha era que nosotros o teníamos que nuestro salario tenía que ser igual o más, menos no. Siento que fuimos violentadas, estábamos sí desorientadas, pero nunca débiles. Hemos tenido la fuerza necesaria como mujeres, que creo que cualquier madre hubiera hecho la lucha que hicimos nosotras. A través de la historia, cientos de mujeres luchadoras fueron invisibilizadas. Mujeres que pelearon por sus derechos, que se organizaron con otras mujeres, que resistieron y se convirtieron en protagonistas de su propia vida. En la militancia de cada una de ellas, en cada una de sus conquistas, hay una historia de género. Me defino como una mujer luchadora porque desde una provincia traje a mi familia, a mis hijos, a mi madre, a mis hermanos y siempre traté de darle por lo menos lo indispensable, pero que nunca le falte nada y siempre demostrando que trabajando todo se puede. La primera vez que me sentí violentada fue cuando a mí uno de mis compañeros, que era afín con el jefe, me dice que yo me iba a la cama con mi patrón. Por eso tenía la facilidad de poder luchar por lo que yo quería. Mi nombre es Felipa Nélida. Yo siempre digo Nelly Borges. Porque Felipe, mi papá, era Felipe Santiago. Mis hermanas mayores me cuentan es que yo tengo el nombre del amante de mi papá. Nélida era el nombre del amante de mi papá. Y esta amante con mi papá era que le pegaba a mi mamá. Lo que me marcó es lo que mis 18 años en Santiago es qué es lo que no quería. No quería tener un varón agresor al lado mío porque mi papá era agresor con mi mamá y conmigo, con nosotros los hijos. No quería tener un varón agresor porque mi papá tomaba. Tenía mujeres, entonces cuando quería el modelo de varón no era ese varón que quería. Mi nombre es Delia Cecilia Giovanola. Cuando enviudé, mi hijo tenía 15 años. En ese momento yo era directora de escuelas, ahí tuve que tener hasta 3 empleos, llevar adelante un hogar para poder criar a mi hijo, que pueda seguir sus estudios. Empecé a pelear a la vida, hacerle frente a la vida, conseguir lo que necesitaba. En ese sentido, creo que la mujer se abre como un abanico en distintas partes y cumple diferentes roles. Empecé siendo madre de Plaza de Mayo en el año 76 y soy abuela de Plaza de Mayo desde el año 77. Mi vida transcurrió en la búsqueda de mi hijo, en un principio, y de mi nieto a partir del 77. La violencia contra las mujeres hunde sus raíces en el fondo de los tiempos, tiene una manifestación diferente según las sociedades, etcétera, pero es sempiterna, es decir, llega desde el fondo de los tiempos hasta nuestros días. Y tiene que ver, obviamente, con la enorme disposición de poder con que ha contado el patriarcado, los varones en general, y el sometimiento de todo orden, desde el simbólico al físico, padecido por las mujeres a lo largo de las épocas, y que todavía tiene una enorme preeminencia en todas las sociedades del mundo. No hay ninguna sociedad en el mundo que viva fuera
de la experiencia de violencia contra las mujeres. Yo vine a los 18 años acá a Buenos Aires. Una persona del interior llega con sueños, me enamoré, militantes los dos, geminianos los dos, mucho tiempo. Fue muy bueno mientras duró. Yo había dicho que no quería una persona que tomara, apareció que tomaba. Y lo que era tan bueno no era tan bueno. Era persona que no era agresivo, apareció la agresión. Entonces me encuentro, en víspera de parir a mi hija, me encuentro con situaciones de violencia. Y me separo. Yo me separé en diciembre del 69, mi hija nació en octubre, mi hija tenía 3 meses cuando me separé. Entonces todo aquello que yo había logrado construir, los sueños, se me vinieron abajo y el desgraciado se puso a tomar. Tomó, desde la separación de diciembre, estuvo tomando casi 1 mes y medio. Tomaba y muere de un ataque de depresión. Muere el 11 de febrero. Entonces, viste, es un golpe bien duro, porque quedo embarazada, tengo una nena de 3 meses y medio y encima con un embarazo. Y todo lo que vos querías soñar con mis 23 años, bueno, de golpe, ¡tum!, te venís abajo. Y bueno, y ahí volvés a empezar de vuelta, es volver a empezar. Yo me doy cuenta de la diferencia de trabajo, estoy hablando en el sector tejeduría, que es donde yo siempre me desempeñé, en el salario, ¿no? Que nosotras, la colocadora de peine, era lo más bajo que había y el tejedor era como lo máximo. Y ahí es donde yo hago la comparación de la tarea nuestra como colocadora y del tejedor, sin desmerecer, ¿no? Había una igualdad en el trabajo de ellos con el nuestro. Y ahí empecé con la pelea, con la tarea de que el salario de nuestro como colocadora se pusiera a la altura del tejedor. Y ahí es donde yo empiezo a transitar lo que es el sindicalismo, cosa que no fue lecho de rosa tampoco, ¿no? En el momento de la desaparición de Jorge y Estela, ellos tenían una nena de 3 años que cuando invaden el departamento de ellos, la nena queda solita durmiendo en la cuna. El Ministerio de Interior nos contestaban con evasivas, aseguraban directamente de que los hijos estaban paseando en Europa. En mi caso, le respondía, ¿cómo puede ser posible que esté paseando por Europa y dejan a la nena de 3 años durmiendo solita en la cuna? Era descabellado hasta de pensarlo. Y nos contestaban un disparate, como que los hijos se están divirtiendo en Europa y nosotros dando la vuelta a la plaza. Era una burla. Usted se da cuenta, es una chiquilina. Recién está en la secundaria. Bueno, señora, tranquilícese. Y esperemos que no se la hayan llevado sus propios compañeros. Oficial, ¿cómo? ¿No escuchó que todo el barrio vio el operativo? ¿Cómo piensa que podemos ser tan idiotas? Señor, no me falte el respeto. Y baje el tono de voz. Muy bien. El hecho de que nos denominaran las locas de la Plaza de Mayo, eso es una burla al dolor, a lo que estábamos padeciendo, y era un poco como despectivo el referirse a nosotros como las locas de la Plaza de Mayo. Cuando se crean los estados nuevos, la modernidad, digamos, la nueva conceptualización que aparece de los estados más democráticos que se va constituyendo, y sobre el reconocimiento de los derechos universales de los seres humanos, sin embargo, aparece una paradoja grandísima. El 50% de esta humanidad es excluida del ejercicio efectivo de estos derechos humanos. Siempre decía a las compañeras, nuestro lugar de trabajo es sagrado. No permitamos que nadie nos haga un comentario fuera de lugar. Porque no lo cuidó a su hijo, porque no lo cuidaba cuando podía. Quien elijas para vivir al lado te tiene que querer. Si hay violencia, no hay amor. Y la única forma es denunciar, salir a la calle, dejar el mundo de privado e ir a lo público, porque la vida está en lo público. Violencia doméstica, violencia laboral,
violencia institucional, son algunas de las formas en las que se expresa la violencia de género que viven muchas mujeres. La lucha individual de cada una de ellas fortalece la lucha colectiva y potencia el compromiso de eliminar la discriminación hacia las mujeres. A mediados del siglo XX, un hecho cambió sustancialmente la historia de los derechos de las mujeres. Con el impulso de Eva Perón, se sancionó en 1947 la Ley 13.010, que permitió por primera vez en nuestra historia el voto femenino. Además, la Constitución de 1949 fijó la igualdad jurídica en el matrimonio y en la patria potestad. Pero estos logros fueron derogados por el golpe de Estado de 1955. Como sucedió más tarde con otras dictaduras, no solo se violaron derechos civiles y sociales de la población, sino que arremetieron también contra las conquistas obtenidas por las luchas de las mujeres. Yo era una madre soltera, con un embarazo que era mal visto. Yo estaba deprimida, me había intentado suicidar por tercera vez y fui a parar al hospital Ramón Mejía. En ese momento en todos los hospitales había monjas que vivían dentro de los hospitales, cuidaban, hacían ese trabajo. Y viene la monja y me dijo, bueno, te tenés que levantar porque te voy a cambiar las sábanas. Ella se lleva la sábana y se va. Digo, bueno, ya va a volver con sábanas nuevas. Y cuando viene la monja me dice, no, vos el médico te dio el alta, me dice. Pero yo no tengo dónde ir. Dice, no. Dice, las camas son para los enfermos. Vos andate a la calle, sentate en la vereda y espera que venga la muerte, porque vos querés morir. Esta cama es para los enfermos, para los que quieren vivir. Fue necesario que alguien me hablara fuerte, que no me pasara el brazo por la mano teniéndome lástima, sino diciéndome que había cosas para hacer y cosas para trabajar, porque tenía una hija y ahí volví a empezar a trabajar. Y esa monja nunca sabrá cuánto le debo. Nunca he conocido un caso en que responda la justicia, por lo menos dentro de los que me rodeaban a mí, nunca respondió en forma positiva. Ignoraban, negaban, ni por los mayores ni por los chiquitos tampoco. No hemos tenido respuestas y te digo que he presentado cualquier cantidad de habeas corpus. Nos recibían, sí, pero todos eran negativos. En todas las instituciones que ellos averiguaban decían que no estaban. Todo fue negativo. Cuando comencé a transitar en lo que es mi trabajo del sindicalismo, me di cuenta que sí, yo sufrí violencia, lo cual me parecía como natural. Las cosas que me decían o por ahí que me hacía un empleador, que pases y me toque, me roce. En lugar de yo sentirme mal por él, me sentía mal por mí, porque decía, ¿qué estoy provocando yo para que yo era la provocadora de que me pase lo que me pasaba? Pensando en que si yo decía una palabra fuera de lugar, perdía mi trabajo y entonces guardaba. El trabajo femenino nunca gozó de alta legitimidad por parte de ningún sector social en la Argentina. Hay algunas circunstancias muy dramáticas de ese trabajo. Las obreras textiles que trabajan en condiciones deplorables. Debemos recordar que se llegaba muy joven, en general en cantidad de soltera. La baja legitimidad del trabajo femenino significaba que al momento de casarse y tener un hijo, las muchachas regresaban a la casa. Entonces, las curvas de participación de las mujeres en la vida fabril, particularmente, son curvas que descienden abruptamente en el momento de los años de mayor fertilidad. Pasa que yo cometí la estupidez de contratar mujeres y lo único que me traen son problemas. Que una se embaraza, que la otra le tiene que dar la teta al nene, que la otra tiene el marido enfermo. Nos pondríamos a trabajar enseguida si lo de María pudiera arreglarse, señor. Su hijo está muy enfermo. Dale con los hijos. ¿Qué culpa tengo yo si lo echan al mundo como coneja? La relación con el jefe no era buena por la lucha que yo tenía, ¿no? Y había compañeros que me entendían y otros no. Viene mi compañero, me dice, Lidia, ¿vos no podés ducharte en tu casa cuando salí del trabajo?
porque todas las mujeres nos duchábamos en el trabajo y después salíamos. Y yo le pregunto por qué, y me dice porque donde vos entras a ducharte hicieron como una mirilla del lado de los hombres, y cuando vos entras a ducharte te miran. Yo vi que te miran a vos. Y él me dice, no podés hacerlo en tu casa. Y yo le digo, ¿por qué lo tengo que hacer? Entonces sí, ahí no me callé. Ahí fui y hablé directamente con el empresario y le expliqué y le pedí por favor que revisara los baños de los hombres, porque no solamente lo hice por mí, incluía a todas mis compañeras, porque si me miraban a mí, miraban a todas las compañeras. Esa fue mi primera intervención como defendiendo el espacio de la mujer. Yo recuerdo que con esto que contaba de lo que me había pasado, que había quedado viuda, fui a trabajar y llegamos al 78, plena época del Mundial y plena época de dictadura. En Matanza nos compramos un terreno, ¿viste? En esa época la compramos en 74, a pagar en 100 cuotas, un terreno con 2.000 ladrillos, todo lo que hace. Fuimos armando el conurbano. Un día hay una asamblea en una sociedad de fomento y te estoy hablando de que ya entraba, por suerte, se fueron los militares, viene la época de la democracia, y en ese momento el único lugar que uno iba a misa. Y ahí empieza mi militancia. Trabajamos en formación, en los pavimentos, en la luz, no teníamos luz, o sea, había que pelear las cosas al Estado. Y yo me empecé a dar cuenta que muchos de mis compañeros liberadores, que peleamos por el asfalto, que peleamos por la luz, que peleamos por tantas cosas, habían sido golpeadores. Porque estas compañeras que trabajaban en la iglesia, que eran ministros de la Eucaristía, que eran de Legión de María, que eran mamás catequistas, empezamos a contarnos, eran golpeadas. Y ahí empezamos a trabajar, empezamos a empoderarnos y empezamos a ser protagonistas de nuestras propias historias. Y ahí nacimos como Red de Mujeres en la Matanza. Y ahí empezamos a trabajar con la perspectiva de género. Al principio me negué, digo, ¿qué vamos a hacer? Fui muy escéptica. ¿Qué voy a hacer en la plaza y para qué vamos a ir a la plaza si en la plaza nadie me va a devolver a mi hijo? El primer día que fui, un jueves a las 3 de la tarde, estaba Azucena Villaflor en la plaza con una hoja de papel oficio donde estaban divididos en columnas y ahí nos anotaba los nombres de mi hijo y de mi nuera, los datos míos para poder comunicarse conmigo. Éramos muy poquitas, seríamos 4, 5, 6. Nos sentábamos en un banco de la plaza, de esos bancos de material. Empezó a aumentar el número de madres y empezaron a notar nuestra presencia los soldados que custodiaban la Casa de Gobierno y evidentemente hemos de haber sido un peligro muy grande para el Estado, porque empezaron a hacernos circular y bueno, nos obligaron prácticamente a circular. Al principio íbamos en parejas de a dos, conversando, poquitas, pero eso se multiplicaba tremendamente y muy, muy rápido llegamos a cubrir el círculo. Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Cuando resistimos, cuando se torna pública nuestra posición personal, a esto lo llamamos, obviamente, un acto político. Entonces, el extraordinario examen que rinden nuestras madres y abuelas es justamente el de la alta politización, porque al denostar con su propia fulguración personal los actos más horrendos que había cometido el terrorismo de Estado, estaban significando globalmente una resistencia que excedía inclusive las fronteras de nuestro país. Porque las madres y las abuelas se tornaron no solo un símbolo de la resistencia para la Argentina, se tornaron un conato de aceptación mundial, sobre todo de la fortaleza que podían tener las mujeres en la denuncia
y en la resistencia. No era solamente denuncia, era resistencia al régimen más tremendo que hemos vivido en nuestro país. Siempre decía a las compañeras, compañera, nuestro lugar de trabajo es sagrado. No permitamos que nadie nos haga un comentario como mujer, ¿no? Fuera de lugar. Acá nos tenemos que apoyar una a la otra. Cuando a una le suceda algo, ya sea de palabra o de hecho, un roce, lo que sea, es bueno comentarlo, porque nos tenemos que unir y ahí es donde podemos luchar para que se nos haga más fácil el día a día, ¿no? Para nosotros una red era algo de tirar algo al mar o tirar a la realidad y volver a largar. Cada nudito somos una mujer, con nombre, apellido, con historia, con una vida vivida. Y esa era una red de mujeres en La Matanza. Nosotros nacemos más que nada desde la necesidad de revertir una realidad que es el tema de la violencia de nosotros hacia las mujeres. Veíamos por nuestras propias historias que había una ausencia de políticas públicas. En el transcurso del tiempo, las leyes que fueron aparecieron violencia hacia la mujer, después se cambió violencia hacia la familia, se creó la Comisaría de la Mujer en su momento para darnos respuesta y aparece la nueva ley, la 26.000. Para nosotros fue, para nosotros fue un cambio sustancial, porque la mirada de violencia, todo aquello que vinimos trabajando, aparece la tipología de todos los tipos de leyes. De violencia, aparece el tema de la violencia simbólica, la violencia en los medios, la violencia obstétrica, todo aquello que nosotros decíamos que existía aparece ahí. El tema es cómo me llega la ley a mis manos, cómo esa mujer puede saber que esa ley existe. Bueno, para eso estamos las organizaciones. La ley 26.485, que es una ley muy importante, todas las dimensiones del Estado, todas las instituciones del Estado participan igualmente en el control más eficaz para evitar, controlar y denunciar la violencia que se ejerce contra las mujeres. A partir de la sanción de la ley se sanciona en el 2009 y se reglamenta en el 2010. Los cambios, que se dieron son, por un lado, cambios a nivel cualitativos y por otro lado, un cambio de paradigma muy grande. Ya la ley en sí implica un cambio de paradigma, ya la ley en sí implica otra forma de ver el tema de la violencia contra las mujeres. La línea 144 es una línea de asesoramiento, de contención e información que atiende en forma gratuita los 365 días del año, las 24 horas. Esto es importante porque sabemos que también a las mujeres les está llegando respuestas en función de las situaciones que están atravesando. Creo que lo que hace que tal vez ahora pueda poder determinar desde esas mariposas que uno tiene en el estómago, por la experiencia de haber sido una mujer golpeada o haber estado en la lona, bien abajo, saber que se puede salir. Entonces, esta experiencia mía, que no es de las mejores, pero tiene que ver con sobrevivencia, uno puede transmitirla y multiplicarla como una experiencia de que se puede salir. Esto es lo mismo que yo le digo a las mujeres. Trabajar ahora con situaciones de violencia con las mujeres que se ven solas, que hay una sociedad que da la espalda, hay una familia que a veces da la espalda. Uno está solo tomando su decisión. Es tu vida propia, pero también es la vida de las personas a quien amas. Yo no sabía que era género. En esos momentos, no. Si yo hubiera tenido la mitad de las leyes que tenía ahora, no me hubiera pasado ni la mitad. A la mujer que se sienta víctima de violencia, les diría que no se calla. Para eso tenemos la ley, tenemos convenio y tenemos espacio donde nosotros podemos ir y nos contengan. No solamente hablo como sindicalista, hablo como mujer trabajadora, como mujer que transitó todas las etapas de violencia, todas. Hacia el futuro vislumbro que va a costar mucho cortar esta libertad que se siente, porque es una apertura muy amplia la que ha habido en cuanto a los derechos humanos. Y espero poder dedicar todos los días que pueda,
que tenga oportunidad a la búsqueda de mi nieto. Y al hablar de mi nieto, estoy hablando de los casi 400 nietos que todavía tenemos que encontrar. Mientras tenga fuerza para hacerlo, lo voy a hacer. Me lo he propuesto y soy bastante tosuda. Estoy viviendo mucho. Muchos fueron los avances y conquistas, pero a pesar de eso, la violencia contra las mujeres continúa siendo un grave problema que nos involucra a todos. Durante las últimas décadas, el rol de la mujer en la sociedad fue cambiando debido a la lucha incansable de militantes como Lidia, Delia y Nelly, que conquistaron derechos y pelearon por más justicia e igualdad, que lograron trascender y transformar sus vidas y en ese camino las de muchas otras mujeres. Porque todas podemos vivir una vida sin violencia, porque todos somos parte de la solución.